de manera introductoria, hacer un recuento de a qué se refiere o en qué consiste un evento cerebrovascular. Este corresponde a la interrupción del flujo de sangre al cerebro y de esta forma se generan daños o cambios neurológicos que se manifiestan de diferentes formas. Este déficit neurológico o alteración neurológica va a estar en relación al sitio donde ocurre esta interrupción del flujo sanguíneo y el área afecta que llega a ese flujo sanguíneo a faltarle. Dependiendo qué región corresponda a esa alteración, pues van a darse los diferentes síntomas que podrían ser, por ejemplo, un déficit del estado mental, podría ser una paresia unilateral o de pronto una pérdida total del estado mental, entre diferentes manifestaciones. Clínicamente, entonces, nosotros debemos de estar atentos a estas manifestaciones para poder sospechar, porque inicialmente pues, nosotros todo lo manejamos a través de sospechas clínicas en la posibilidad de que se trate de un evento cerebrovascular. Es decir, que ante esta aparición de síntomas, el paciente que acude al área de emergencia pues debe ser evaluado luego de que se estabilizan sus signos vitales. Debemos constatar por alguna vía que se trata efectivamente o no de un evento cerebrovascular. Y la forma de hacerlo es a través de imágenes. Eso es el porqué en esta patología el estudio por imágenes es fundamental para una comprobación diagnóstica. Entonces aquí contamos con dos tipos de estudios y cada uno tiene sus datos importantes a considerar, que son la tomografía y resonancia magnética, que hemos mencionado en la introducción previa respecto a sus ventajas y desventajas. Eh, Como estudio inicial, fíjense que no digo que es el mejor o que es superior, pero sí que corresponde al el protocolo de manejo inmediato del paciente en quien sospechamos un evento cerebrovascular. Y este sería realizar una tomografía del cerebro simple, como lo mencionamos en la primera clase. Ojo que esto significa que no es necesario, no es mandatorio el utilizar medio de contraste intravenoso. ¿Por qué utilizar como estudio inicial la tomografía de cerebro simple? Pues eso ya lo hemos mencionado anteriormente y tiene sus grandes ventajas y razones por las cuales lo hacemos, ya lo vamos a detallar. Pero primero, recordar que los eventos cerebrovasculares se clasifican en dos grandes grupos, el mayoritario, que son las lesiones de origen isquémico, y en el porcentaje inferior, que corresponden al 15%, aquellos que son de origen hemorrágico. Volviendo al estudio de los eventos cerebrovasculares, vamos a iniciar con la evaluación de los eventos isquémicos, que son los más comunes dentro del grupo de las enfermedades cerebrovasculares y que representan o que se asocian a los términos isquemia e infarto. Usamos esos dos términos que representan la misma situación. Pero hay que puntualizar la diferenciación entre esos dos términos. Por un lado tenemos la palabra isquemia, que hace referencia a que, como bien mencionamos conceptualmente al inicio, es un aporte insuficiente del flujo sanguíneo. Este es un aporte insuficiente que puede darse de manera temporal y que puede de pronto mejorarse ese flujo sanguíneo y revertir la lesión isquémica. Luego tenemos el término infarto, que ya nos da la pauta de una lesión irreversible debido a que un área de infarto, un área de parénquima cerebral infartado, es una zona donde la isquemia evolucionó de tal forma que el tejido o las células nerviosas ya han sufrido procesos de necrosis que implican que no hay una curación posible o que no hay un retorno al estado normal. Por lo tanto, el paciente que se encuentra en una fase en la cual ya podemos hablar de infarto, entonces definitivamente quedará con secuelas. Mientras que el paciente con una lesión isquémica todavía tiene la posibilidad
de que haya una reversión de ese sitio o de esa zona donde no hay flujo o donde hay paso de flujo y por ende, pues una posibilidad de que haya reperfusión y por tanto se recuperen las funciones y la normalidad de esas células nerviosas. Regularmente asociamos como factor de riesgo pacientes que tienen antecedentes de hipertensión arterial, sobre todo aquellos que la controlan mal o no la controlan del todo, los trastornos lipídicos que están cada vez en incremento en nuestra sociedad y también el tabaquismo, que sin duda, pues si hablamos de todas estas patologías, pues va mucho también, mucho más, frecuentemente se asocia con todos estos trastornos. El origen del infarto cerebral tiene dos vertientes principales, que son aquellos de origen embólico y a través de trombos. Los de origen embólico proceden de la circulación cercana al cerebro, que son la arteria carótida interna como fuente principal. También pueden darse émbolos que provienen de la arteria carótida común, justamente a nivel de la bifurcación entre la carótida interna y externa. También puede estar asociada a aquellos pacientes con alteraciones de la motilidad cardíaca, como por ejemplo pacientes con fibrilación auricular, por lo tanto los émbolos pueden venir directamente del corazón, o también se ha visto a algunos que vienen originados del callado aórtico. Mientras que aquellos que están en relación con trombos que generan oclusión pueden provenir del sistema carotidio, principalmente de la arteria cerebral media o hacia la arteria cerebral media, el sistema vértebro-basilar, o también pueden ser directamente conformados o ocluidos a nivel intracerebral. En esta diapositiva que les muestro, tenemos un esquema y una imagen que nos presenta la forma hiperaguda en la cual nosotros podemos ver una lesión isquémica inicial. Entonces, lo que nosotros esquematizamos en el gráfico es un corte coronal donde podemos observar el nivel donde se encuentra la región celar o la silla turca, esta es la hipófisis, y es un área donde podemos observar la arteria carótida interna, que sería esta que estoy señalando, con sus diferentes segmentos, en este caso sería el segmento cavernoso, bueno, luego tenemos la formación de la arteria cerebral anterior y las cerebrales, el cerebral anterior y las cerebrales medias. En este lado derecho vemos la cerebral media, que tiene unas finas ramitas que podemos ver aquí, que son las arterias lenticulares que van a irrigar los ganglios de la base. Y comparativamente, el lado izquierdo nos muestra que esa vascularización. Uy, espérenme un ratito. ¿Algo pasó? Ok. Como que se quiso ir. Sí están viendo la presentación, ¿puede alguien confirmar? Sí, doctora. Ah, ya, muchas gracias. Es que hubo como que se apagó y se prendió. Bueno, en el lado izquierdo, el esquema nos muestra que no hay un flujo de sangre, no se ve el tono rojo normal que representa la presencia de sangre, sino que en su lugar vemos que se observa oscuro tanto la arteria cerebral media izquierda en el esquema, como también las ramas lenticulares que van hacia los ganglios de la base. Esta es la representación de un trombo que ocluye, que ha llegado desde los diferentes orígenes que mencionamos en la diapositiva anterior, y se ha alojado a nivel de la arteria cerebral media, un sitio muy frecuente donde llegan a terminar estos trombos. Al ocluir este sector, esta arteria, también se obstruyen las ramas que nacen de la arteria cerebral media. Y adicionalmente en el gráfico podemos denotar, si le ponemos atención, que aquel parénquima que rodea o que se encuentra irrigado por la arteria cerebral media izquierda se observa en un tono gris, a diferencia del lado contralateral, donde se ve todo rosado, haciendo referencia de que al no haber irrigación por el taponamiento del trombo, entonces el parénquima pues está isquémico o tiene una pérdida del aporte que le brinda el flujo adecuado de la arteria cerebral media. Esto que vimos en esquema se va a traducir en una imagen tomográfica
como una imagen hiperdensa. Fíjense, aquí tengo la imagen clara de un corte, bueno, en este caso no es coronal, es axial, pero de todas formas podemos ver que aquí está la silla turca y es la misma referencia y vemos cómo del lado izquierdo emerge esta imagen hiperdensa que es muy llamativa, que está señalada con la flecha y no la vemos en el lado contralateral. Cabe mencionar y debemos de notar que esta es una tomografía de cerebro en corte axial sin contraste. Si fuese un estudio con contraste, entonces nosotros ya hemos visto en imágenes normales de las primeras clases que cuando se administra medio de contraste, las estructuras vasculares se tornan hiperdensas o blancas. Y eso sería normal si fuera asimétrico y el paciente hubiese recibido medio de contraste. Pero aquí no hay contraste por medio, por lo tanto, si nosotros dentro de un contexto clínico, siempre recuerden que las imágenes van acompañadas del conocimiento de los síntomas del paciente, de su motivo de consulta. Entonces, en un paciente en quien sabemos que hay un déficit neurológico y hacemos la tomografía inmediatamente, apenas se puede, y vemos este hallazgo, entonces esto nos da un signo característico que nos da la pauta de que esa hiperdensidad eh, que observamos en el recorrido de la arteria cerebral media, en este caso izquierda, aunque puede ser del otro lado, es indiferente, en este caso es izquierda, entonces, esto nos indica que hay esta hiperdensidad, no es la sangre normal. Normalmente la sangre en estado normal no se muestra hiperdensa. Pero si es el vaso tiene un recorrido que se puede observar hiperdenso, entonces esto es lo característico que ocurre cuando existe un trombo agudo. Un trombo agudo, con el paso de los días o con el paso del tiempo, de horas, se vuelve hiperdenso y es lo que estamos viendo aquí. Por lo tanto, esto sería un signo que podemos mencionar como el preámbulo, digamos, de las imágenes que veremos más adelante. Ahora, si tomamos en cuenta el parénquima cerebral, realmente no denotamos mayores cambios. Y eso es un punto importante que quizás dificulta un poco al inicio de la comprensión, porque si estamos hablando de isquemia, y vemos que lo único que se reporta es la hiperdensidad de la arteria cerebral media. Recording stopped. Bueno, esperen, discúlpenme la interrupción. Recording in progress. Bueno, como les decía, este signo es muy visible, pero si nos fijamos en cuanto al parénquima, todos podrían decirme, realmente el parénquima no denota patología. Y eso es lo que al principio nos confundiría. Pero esto ocurre debido a que los hallazgos iniciales de una tomografía simple del cerebro en un paciente con una lesión isquémica de poco tiempo de evolución puede verse normal. Fíjense que aquí en la tabla lo dice. Los hallazgos tomográficos nos indican que las primeras 12 horas, de hecho puede ser menos, esto de aquí es una cuestión referencial, en la cual nosotros nos basamos, pero como para poner de pronto un tiempo más fácil de recordar, lo coloco como 12 horas, pero a veces puede estar referido como
las primeras 6 horas, las primeras 3 horas, en las cuales si es que logramos hacer al paciente en quien sospechamos la lesión isquémica de manera inmediata, entonces esperemos que la tomografía no demuestre nada. Inclusive puede ser que no veamos el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, porque no sea del territorio de la arteria cerebral media, sino de otro sector, o porque el trombo aún no se denota en la imagen. Entonces no esperemos que ese signo que les mostré se vea en todos los pacientes, sino en algunos de ellos donde lo veamos nos será muy útil, pero mientras no lo veamos tampoco descarta el hecho de que pueda el paciente tener una lesión isquémica. Ahora, también hay que considerar que el paciente con un evento cerebrovascular isquémico, al menos la sospecha del mismo, no siempre puede llegar en los momentos iniciales del trastorno, así como también a veces estos eventos ocurren en la madrugada y el paciente es encontrado ya inconsciente por un familiar, por otra persona, entonces puede hacer que nosotros no tengamos información clínica verdadera, sino realmente de sospecha por la historia clínica que podemos armar de la persona que acompaña al paciente. A veces el paciente no puede darnos referencia respecto al tiempo de evolución, porque no lo recuerda, porque no está en condiciones o porque no se sabe cuándo inició realmente el cuadro. En todo caso, tenemos en cuenta que si pensando que sí sabemos el tiempo de evolución, sabemos que en las primeras horas la tomografía puede ser normal. Y este hallazgo de ver una tomografía normal, es decir, que no vemos daños en el parénquima, va a referirnos a nosotros que no debemos descartar que sea un evento cerebrovascular. Tenemos que mantenernos en la posibilidad de este diagnóstico y ya en posteriores horas, a partir más o menos de las 12 a 24 horas, que sigue el cuadro agudo, vamos a empezar a ver cambios en la imagen de la tomografía cerebral. Y estos cambios incluyen la disminución de la densidad del parénquima cerebral. Ahora, esta disminución en la fase aguda es muy sutil, por eso se coloca en el cuadro como leve, y esta lesión isquémica implica un daño o un cambio en la fisiología normal de la célula nerviosa en cuanto a lo que ocurre dentro de un evento isquémico. Existen daños a nivel de la bomba de sodio y potasio que genera que la célula aumente de volumen, se produce un edema de la célula, es un edema intracelular. Por lo tanto, este edema es igual a líquido y porque se vuelve líquido, más líquido de lo normal, es que se genera esta hipodensidad. Y por el cambio, el edema o el aumento del tamaño intracelular, hablando de una célula dentro de todo un parénquima, en conjunto, esta hipodensidad y este cambio de la célula nerviosa genera que exista un efecto de masa que inicialmente se observa muy sutil el cambio de la densidad, así como también el efecto de masa, pero podemos verlo a medida que nos hemos habituado a identificar las imágenes normales. Ahora, luego tenemos el estadio subagudo, que está comprendido entre las 24 horas y los 14 días de evolución. En este tiempo, usualmente es el tiempo en el cual nosotros realmente llegamos a ver a los pacientes. Muchas veces no llegan antes de ese tiempo. Y esta imagen es mucho más fácil de evaluar para nosotros. Es una imagen que llamativamente, uy, perdón, hay alguien en la sala de espera, dile que vuelva a ingresar porque no me fijé. Bueno, en todo caso, lo que les decía, en el estadio subagudo ya la hipodensidad del área de lesión se ve más marcada, es más evidente que nosotros la podamos distinguir, vemos un área oscura dentro del parénquima de buena definición, su distribución o su amplitud variaría de acuerdo al área, al gran volumen o menor volumen que tenga esa oclusión. Puede inclusive llegar a ser una lesión amplia que pueda abarcar una gran parte de un hemisferio, o puede ser una lesión únicamente focal. El efecto de masa incrementa de manera importante en el estadio subagudo en los primeros días, pero tenemos que tomar en cuenta que a partir de la semana, es decir, de los 7 días al 10.º día, este efecto de masa tiende a disminuir porque ya empieza a normalizarse
el efecto de edema que ocurre a nivel intracelular. En cuanto al estadio crónico, ese estadio ya estaría a partir de los 15 días y en adelante, y es el estadio en el cual ya no tenemos alternativas terapéuticas, es el paciente que ya quedó con sus secuelas y vamos a ver en esas zonas, cuando hagamos una revisión de estas imágenes, vamos a ver que la hipodensidad es muy, muy, muy alta, es decir, es una región bien oscura, tanto muy parecida o incluso igual a la densidad que tiene el líquido cefalorraquídeo, prácticamente como líquido, porque recordemos, si la célula sufre un proceso de necrosis, la necrosis implica que hay un cambio líquido total de la célula y hemos perdido lo que corresponde a la célula normal y esta cambia por un tejido glial realmente ya sin función. El hecho de que haya una mayor hipodensidad asocia o se puede ver asociado a la profundización de los surcos, así como también el incremento de tamaño de los ventrículos que estén cercanos al sitio de la lesión. Igual eso seguramente vamos a, vamos a poderlo visualizar más claramente cuando veamos las imágenes que les voy a mostrar. Pero de antemano, pues es como un preámbulo el poder conocer esto de las fases y su tiempo de duración, así como también los hallazgos que vamos a ver. Cuando hablamos de cambios en la densidad del parénquima, esto se expresa como una alteración o afectación de la adecuada y normal relación sustancia blanca y sustancia gris. Como lo vimos en imágenes normales, hay una relación sustancia blanca y sustancia gris, donde la sustancia gris es la parte cortical y periférica que se ve un poco más oscura con relación a la sustancia blanca, que es la más interna y que es un poco más blanca. O perdón, lo contrario, la sustancia blanca se ve más bien un poquito más, más oscura. Y la sustancia gris es lo que está más periférico, que se ve de tonalidad un poco más blanca. El tiempo de evolución lo vamos a poder determinar cuando no tenemos información clínica a través de estas características en cuanto a la hipodensidad y los rasgos que indican el efecto de masa o más bien el cambio de tamaño de los ventrículos. Si hablamos de efecto de masa sobre los ventrículos, esto implica que el efecto de masa disminuye o comprime el sistema ventricular. En cambio, si hablamos del estadio crónico, donde ya no hay efecto de masa, entonces aquí se genera más bien un agrandamiento y remodelación del sistema ventricular que se los voy a mostrar en estas siguientes imágenes. Antes de ver las imágenes, entonces tenemos que tener en claro que cuando evaluamos una imagen en la sospecha de un evento cerebrovascular, hay territorios vasculares que son aquellos que van a estar interrumpidos, que pudiesen estar interrumpidos y que generen la afectación. Entonces, mencionamos al inicio con el signo de la arteria cerebral media hiperdenso, ya tenemos la idea clara de que el sitio más frecuente donde se puede dar una lesión isquémica es a nivel del territorio que es vascularizado por esta arteria. Y este territorio corresponde a las regiones externas o laterales de los lóbulos frontales, parietales y temporales principalmente, y también de los los ganglios de la base, perdón, y de la cápsula interna y externa. De manera más infrecuente, puede haber afectación o oclusión de la arteria cerebral anterior o posterior, y asimismo estos territorios vasculares tienen una diferente localización de estructuras a las cuales irrigan. La arteria cerebral anterior, por su localización central, irriga a las regiones mediales de los lóbulos frontales y parietales, también el cuerpo calloso casi en su totalidad, mientras que la cerebral posterior, por su localización eh, más hacia atrás, va a irrigar a los lóbulos más cercanos a ella, que son el lóbulo occipital, la parte inferior del temporal y también la transición entre el lóbulo occipital y parietal. También hay otras estructuras de la fosa posterior, como el mesencéfalo, que comparten irrigación con el sistema más posterior, que está conformado por el sistema vertebrovascular
que son la arteria vertebral y su conformación con la arteria basilar, y estas irrigan estructuras de fosa posterior como el bulbo raquídeo, cerebelo, protuberancia, mesencéfalo, parte del tálamo y cierta parte posterior de la región occipital. Más que aprendernos de memoria todo lo que irriga cada uno de estos territorios, es más importante que nosotros tengamos un esquema de lo que podemos observar en una imagen de isquemia y los territorios vasculares. Aquí tenemos los más importantes a nivel supratentorial, que son los territorios que conforman irrigación de la arteria cerebral anterior. Como les decía, cercano a la línea interhemisférica tenemos esta zona que corresponde a la región frontal y parietal anterior, medial. Aquí en este paciente podemos ver afectación bilateral, aunque usualmente lo vemos de manera unilateral, pero en todo caso, este sería, si este sector medial a lo largo de la línea media o de la cisura interhemisférica, en la parte anterior, entonces tenemos en claro que es una lesión que está en el territorio de la arteria cerebral anterior. Por lo tanto, solo al ver la lesión, nosotros ya podríamos inferir que la afectación o el sitio de interrupción o el área donde puede haber el trombo o el émbolo que genera la lesión isquémica está en la arteria cerebral anterior. Mientras que si nosotros observamos que existe una lesión que ocupa los territorios mediales de la región frontal, temporal o parietal, en ese caso nosotros tenemos en claro también, si vemos alteración de los ganglios de la base, tenemos una afectación que involucra al territorio de la arteria cerebral media. Y en cambio, si tenemos una afectación de la parte posterior, fíjense que en el esquema tenemos una lesión en el hemisferio izquierdo, en la región occipital, entonces podemos inferir que la lesión isquémica procede de una oclusión del territorio que comprende la arteria cerebral posterior. Si vemos lesiones de fosa posterior, como en el cerebelo, o si la vemos en la protuberancia, entonces, en ese caso, sospechamos de que su origen sea el sistema vértebro-basilar. Y ahora sí podemos ver las imágenes y si repasamos las fases, en la fase aguda, fijémonos justo en este paciente, no vemos cambios, o sea, podríamos hablar de que esto se encuentre dentro de las primeras horas de evolución. Lo que sí podemos ver, otra vez representado, es el signo de la arteria cerebral media izquierda hiperdensa, o también denominado signo de la cuerda, que se denomina de esta forma por el aspecto de cuerda que se observa en la arteria cerebral media. Esto es un hallazgo anormal. Fíjense cómo normalmente veríamos la cerebral media, no la podríamos definir porque la sangre en estadio normal, que fluye por las arterias sin ningún impedimento, se va a observar tan hipodensa como el líquido cefalorraquídeo. No es determinante. Entonces no vamos a confundir esto con un estudio contrastado, que muchas veces ha pasado, porque recuerden, es un trombo agudo que le da esa hiperdensidad a la arteria cerebral media. Ahora, en el estadio subagudo, aquí podemos ver ya de manera marcada que existe una disminución de la densidad en este paciente, que viene a ser el mismo que el anterior, pero ya en un tiempo evolutivo mayor. Vemos que hay una pérdida de la diferenciación sustancia blanca y sustancia gris en esta zona. Vemos un área oscura que, como ya revisamos anteriormente, se encuentra en la región correspondiente al área medial de la región del lóbulo frontal, del lóbulo temporal y parte del lóbulo parietal. Por lo tanto, no es difícil para nosotros delimitar o poder hacer inferencia de que esta lesión está seguramente relacionada a la oclusión de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Ahora, decíamos que hay un efecto de masa que es sutil, pero que pudiésemos revisarlo si comparamos la imagen que está en el lado contralateral. Siempre tenemos como referencia la simetría entre dos estructuras y fíjense que, aunque es muy sutil, este es el ventrículo lateral del lado derecho en la asta anterior, y fíjense que hay una pequeña, pero sí mencionable, disminución de la amplitud y quizás más marcada o más notoria en el asta occipital, donde denotamos comparativamente con el, lado contralateral que hay un discreto efecto de masa
sobre los ventrículos laterales del lado izquierdo, donde está la lesión, que sería todo lo que estamos viendo aquí. Esto que estoy demarcando corresponde a la lesión isquémica, que representa un área de región frontal, en la parte más inferior, la región temporal, y en esta parte más inferior al lóbulo parietal del lado izquierdo. Por lo tanto, es evidenciable que aquí hay una lesión isquémica que está en evolución. En ocasiones, de manera eventual, podría tenerse dudas respecto a las lesiones isquémicas, y en ese caso, en ocasiones se indica la administración de medio de contraste, porque puede hacer que la confusión sea de que pensemos que sea una lesión infecciosa o que se trate de una lesión tumoral. Entonces, si de pronto hay esa duda, se administra medio de contraste, aunque realmente no es usual, pero si se llega a administrar, vamos a ver que la captación o el realce que se observa en un evento isquémico tiene un aspecto característico y tiene una forma de concentrarse el contraste a nivel de la cortical. Si ustedes se fijan, es como que si los giros están bien opacificados o bien hiperdensos, que también lo mencionamos como un realce giriforme o de la forma de los giros, que es un realce que no va a ocurrir si esto se tratase de un tumor, puesto que sería el tumor el que se realzaría como una forma nodular, o si fuera una lesión, por ejemplo, de tipo infeccioso, pues tendría también un realce más marcado alrededor de la lesión de una manera mucho más concéntrica. Pero si hay una demostración de realce como la que estamos viendo, entonces eso es lo característico de una lesión isquémica. Por lo tanto, sí, pudiésemos nosotros descartar la posibilidad de que se trate de una lesión de otro origen. Sin embargo, esto no es necesario, pero si es que llegan a verlo, pues ya saben que si ven un realce de esta forma, un realce giriforme, es característico de una lesión isquémica. Y luego tenemos, si es que progresa la lesión isquémica, se transforma ya en una lesión crónica. Entonces aquí pues los hallazgos que podemos denotar es la mayor hipodensidad de la lesión por la licuefacción o necrosis del área afecta, que va a tener una densidad similar a la del líquido cefalorraquídeo, y al no haber la rigidez o digamos la turgencia que le permite el parénquima cerebral normal al el sistema ventricular tiene la presión suficiente para vencer ese espacio donde ya no hay parénquima, sino que se convirtió en líquido, y este cambio al líquido del parénquima cerebral hace que el sistema ventricular pueda expandirse y pueda remodelarse y agrandarse, debido a que tiene más espacio para ampliarse, y esto es lo que hace que podamos distinguir más fácilmente una lesión crónica de poco tiempo de evolución, debido a que en de forma inicial vamos a ver que hay efecto de masa, mientras que en una lesión crónica, en cambio, vamos a ver que el sistema ventricular más bien se amplía, se remodela, se agranda, y esto es una buena manera de poderlo distinguir. Para aliviar mucho más la dificultad que podría darse en distinguir un evento cerebrovascular en sus diferentes fases, vamos a hacer lo siguiente en adelante, y es incluir a la fase aguda y subaguda en una sola fase que se denominará únicamente fase aguda. Es decir, los hallazgos que podemos ver en una fase subaguda los vamos a detallar también dentro de la fase aguda, para que así no tengamos la dificultad. Y sobre todo porque en la fase aguda muchas veces no se ven datos importantes, entonces la fase subaguda es la que es más evidente, y por lo tanto prefiero que ustedes la diferencien de esta forma. Entonces, en la práctica vamos a hacer solo dos fases, aguda y crónica. Entonces aquí tenemos una fase aguda que, si somos específicos realmente, ya tenemos la experiencia para hacerlo, pudiéramos nosotros denotar que realmente corresponde a una fase subaguda, pero que por el poco tiempo que tenemos de experiencia para ver las imágenes, mejor las vamos a encaminar, las vamos a escribir como agudas. Y la fase crónica, pues que ya la expresamos en la imagen anterior. Entonces, si nosotros observamos esta imagen,
nosotros podemos evaluar. Dime, Jonathan. Jonathan quería decirme algo. Doctora, una pregunta. En la imagen anterior, en la primera imagen, también se podría ver sobre lo que es las fisuras, la Déjame diferente, ver. Ah, claro, creo que ya la sé la aguda. que. Espérate, déjame volver a la imagen Y yo anterior. sé, se ve como denso, pero yo digo en las fisuras también se podría diferenciar, ¿verdad? Que no No se nota. entiendo la pregunta. Por ejemplo, en la simple, en la subaguda, hay fisuras que sí se ven, pero no se ven en el otro Ah, lado. correcto, correcto. Sí, sí, sí. Así es, Jonathan. Efectivamente, otro dato importante, cuando, por ejemplo, no hay una hipodensidad tan marcada, una de las herramientas o de los datos o hallazgos que podríamos evidenciar es el borramiento de los surcos de la convexidad, que es lo que notó su compañero muy bien, efectivamente. Si ustedes notan en los surcos donde no hay afectación, vemos unos surcos normales, los giros normales, ¿verdad? Que son esas indentaciones de las circunvoluciones, pero en el sitio afecto hay un aplanamiento de los surcos, como que si no hubiera ningún surco de por medio, y esto está encaminado o relacionado al edema celular que se genera y que hace que como que crece ese parénquima y no permite ningún espacio, sino que todo está comprimido, por lo tanto se pierden esos surcos, se ensanchan y se pierden. Y esa es una buena forma también de poderlo visualizar cuando tenemos los primeros momentos después en una imagen de lesión isquémica. En esta imagen, que sí es muy, muy evidente, podemos ver la gran hipodensidad. Voy a ir señalando lo que vamos viendo. Primero, vemos la imagen y denotamos que toda esta región del hemisferio izquierdo, sobre todo estoy siguiendo mi puntero, todo esto se ve hipodenso. Veo que hay una densidad que es inferior a la normal. De hecho, en general, puedo ver que la diferenciación sustancia blanca y sustancia gris prácticamente no se logra diferenciar. Y como lo dijo también Jonathan, podría darse otra apreciación, y es el hecho de que los surcos y cisuras, incluso de manera bilateral, no los logro distinguir. Esta es una imagen que nos demuestra también que el efecto de masa es muy, muy marcado. Recuerden que siempre marco una línea para que ustedes tengan la pauta de dónde va la línea media y voy a marcar dónde se encuentra la línea media luego de esta lesión. Vamos a hacerlo con otro color. Entonces la línea media real, que la estoy marcando con celeste, se encuentra desplazada, es decir, aquí hay una herniación subfacial que se demuestra aquí. Se demuestra aquí la línea media real y esta de acá correspondería a una distancia más o menos de aproximadamente, si se pusiera un número por lo menos de unos 20 milímetros de donde debería estar, ¿no? Entonces, esta distancia nos habla de que hay un desplazamiento de estructuras en la línea media hacia el lado derecho, así como también si ahora nos enfocamos en lo que corresponde al sistema ventricular, podemos observar que el sistema ventricular, el ventrículo lateral del lado izquierdo, derecho, perdón, tiene esta conformación y el lado izquierdo se encuentra comprimido. Lo que logramos ver es solamente esto, indicándonos claramente que esta lesión isquémica genera compresión y no permite que nosotros podamos ver el sistema ventricular contralateral. Ahora, hay algo más en esta imagen que no corresponde a isquemia, que es esta imagen hipodensa, aquí en la parte inferior. Esto simplemente corresponde a edema que se produce porque este paciente tiene un aumento o dilatación del sistema ventricular, pero la parte en la cual nosotros tenemos que acentuar nuestra atención es a la zona hipodensa con pérdida de la relación sustancia blanca y sustancia gris que genera efecto de masa, que se encuentra en el hemisferio del lado izquierdo. Entonces, por lo que estamos viendo, ¿cuál sería el territorio afecto en cuanto a la parte vascular afecta en esta primera imagen de la fase aguda que les estoy mostrando? ¿Cuál sería?
Arteria cerebral media. Correcto, la arteria cerebral media, muy bien. Mientras que en el lado contrario, y solo enfocándonos a los hallazgos de la fase crónica, aquí tenemos una lesión marcadamente hipodensa que podemos comparar. Fijémonos, esta hipodensidad es muy alta. A veces cuando pasa ya algún tiempo, como algunos meses, la densidad puede ser tan hipodensa como el líquido cefalorraquídeo. Y en este paciente lo podemos ver aquí en el hemisferio del lado derecho. Más o menos todo lo que estamos viendo aquí es la lesión. Y se asocia, como lo mencionaba, con un agrandamiento. Fíjense cómo el ventrículo lateral del lado derecho se expande, la línea media se mantiene en su lugar, fíjense eso sí, la línea media no está desplazada en la fase crónica, pero sí existe una remodelación de lo que corresponde al sistema ventricular, siempre y cuando el sistema ventricular esté en íntima relación con la lesión crónica. Hay ocasiones en que hay lesiones que no tienen limitación o que no están en contacto con el sistema ventricular y por lo tanto esto no va a ser un hallazgo que pudiésemos mencionar. Pero en el caso, que usualmente lo es, que las lesiones tengan contacto o relación con el sistema ventricular, entonces vamos a ver este cambio, esta remodelación o agrandamiento del ventrículo lateral o del sistema ventricular que esté en relación con la lesión. En esta imagen, ¿cuál sería el territorio vascular afecto en la fase crónica? ¿Cuál fue el sitio donde existe la oclusión o la afectación o la interrupción del flujo sanguíneo? La arteria cerebral Arteria anterior. cerebral anterior. Así es, la arteria cerebral anterior. Muy bien. Entonces, si queremos hacer una descripción de una lesión isquémica aguda, entonces el dato que debemos mencionar primero es reconocer, ¿verdad?, que se trata de una lesión isquémica, como vemos la densidad de la lesión. Si vemos una lesión hipodensa, nosotros la describimos en su localización. Aquí tenemos tanto un corte axial como un corte sagital para ubicarnos de manera más clara en dónde se encuentra la lesión que estamos evaluando. Ya hemos revisado algunas imágenes y recuerden, si la lesión está cercana o paramedial a la línea media, a la cisura interhemisférica, y podemos ver en el corte los ventrículos laterales, esa lesión, aun cuando solo veamos la imagen axial, se encuentra en la región occipital. Aún con más ayuda, viéndolo en la imagen de corte sagital, es más evidente porque si nos fijamos, aquí tenemos ya el cerebelo en la parte inferior, podemos ver también el tronco cerebral, y si la lesión está en contacto o cercana al hemisferio cerebeloso y podemos notar también que está en la parte posterior, es evidente que se trata de la región occipital, que sería territorio principal de la arteria cerebral posterior. ¿Cómo describimos este tipo de densidad? Es una lesión que genera pérdida o alteración de la relación sustancia blanca y sustancia gris, como denotamos normal en las partes no afectas. En las partes no afectas no vemos esa alteración. Y como lesión isquémica aguda en su fase inicial, esta lesión genera un efecto de masa que sin duda a veces es un poco más sutil en las primeras horas, pero que aquí denotando, y siempre les recomiendo, comparemos la simetría de un hemisferio con el otro y busquemos las diferencias, y de esa forma no vamos a pasar por alto ningún detalle. En este caso no hay desplazamiento de las estructuras de la línea media, pero sí hay un efecto de masa que genera un colapso parcial del asta posterior del ventrículo lateral ipsilateral a la lesión, que es en el lado izquierdo. Entonces aquí deberíamos mencionar como impresión diagnóstica. Fíjense aquí, creo que esta palabrita no es la correcta. Podríamos mencionarla como una lesión isquémica aguda, sería lo más adecuado, lesión isquémica aguda, y mencionar en la impresión diagnóstica también dónde se encuentra, que es a nivel occipital y que se encuentra en el hemisferio izquierdo. Y con ello, entonces nosotros tendríamos una descripción y una impresión diagnóstica correcta.
Le quitamos la palabra infarto porque yo les decía, infarto es cuando ya no tenemos ninguna posibilidad de retorno a la normalidad. Por lo tanto, en una fase aguda, prefiero que lo mencionemos como lesión isquémica o evento cerebrovascular isquémico agudo, que hace una mejor representación de la imagen. Si la lesión es crónica, la descripción que pudiésemos utilizar es guiándonos a través de este esquema que indica que hay una lesión hipodensa. Aquí la tenemos tanto en el lóbulo frontal derecho con afectación también del lóbulo temporal. Cuando tenemos duda de pronto de cuál es la localización, fíjense, en ese corte donde puedo ver los ventrículos laterales de manera completa, tengo justamente un corte que se encuentra más o menos a una altura media, donde ya estaríamos en un sitio de delimitación entre la región frontal, la más alta, y la región temporal, que en las imágenes coronales pienso que es una de las formas más fáciles de poderlo distinguir. Aquí tenemos el lóbulo temporal derecho, el lóbulo temporal izquierdo, y notemos que parte el giro superior y parte del giro medio, el lóbulo temporal, se encuentran afectos, tienen disminución de su densidad, y esto que estamos viendo acá sería el lóbulo frontal. Entonces hay afectación de ambos. Eso también correspondería a una lesión isquémica en el territorio vascular de la arteria cerebral media, en este caso la derecha. Y esta hipodensidad que se menciona, que también podemos describir que genera una pérdida o alteración de la relación sustancia blanca y sustancia gris, se asocia a la dilatación, y recuerden, comparamos simétricamente, si lo vemos rápidamente no le vemos la diferencia, pero comparativamente el ventrículo lateral del lado izquierdo tiene un mayor tamaño, volumen y forma remodelada respecto al contralateral. Lo podemos ver de pronto más claramente o en otra visión en el corte coronal. Fíjense cómo es más amplio en el corte coronal en el lado derecho respecto al lado izquierdo. Y finalmente, la lesión la podemos describir como infarto crónico o como lesión isquémica crónica en su localización, que en este caso es frontotemporal del hemisferio del lado derecho. Ahora, puede haber ciertas complicaciones que se dan en un evento isquémico, y esta complicación es lo que estamos viendo en esta siguiente imagen, que corresponde a un evento cerebrovascular isquémico agudo que podemos denotar por esa hipodensidad, pero nos llama la atención que aparte de la hipodensidad y el efecto de masa sobre el asta posterior del ventrículo lateral, la lesión cuenta con unas hiperdensidades en su interior. Si eso ocurre en el transcurso de la evolución de una lesión isquémica, entonces el diagnóstico que nosotros le vamos a dar a ese tipo de presentación de lesión isquémica es una lesión isquémica con transformación hemorrágica. Eso puede ocurrir, eso es una complicación que va a limitar al tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento que se le da a un paciente si es que está dentro de las primeras horas y dentro de las posibilidades de un plan de ictus? Es el hacer una terapia antitrombótica, o es decir, tratar de diluir esos trombos o coágulos que están impidiendo el paso o flujo normal de la sangre. Pero si ya tenemos esta transformación hemorrágica, pues ese tratamiento debe ser suspendido porque puede ser grave para la vida del paciente. Ahora, tenemos también que hablar de los eventos cerebrovasculares hemorrágicos. Los eventos cerebrovasculares hemorrágicos no nos serán complejos de poderlos evaluar porque ya en la clase anterior hablábamos de traumatismo craneoencefálico, donde ya evaluamos lesiones hemorrágicas, y estas vienen a representar imágenes muy similares a las que ya hemos visto. Entonces aquí, de manera importante, lo que más nos ayuda pues es el poder definir cuál es el motivo de consulta o cuál es la razón por la cual el paciente está haciendo consulta. En una lesión causada por un evento cerebrovascular hemorrágico, lo que ocurre es que existe una lesión de los vasos sanguíneos, usualmente son los más distales,
La gran diferencia y ventaja en una lesión hemorrágica es que a través de las imágenes tomográficas, una lesión hemorrágica se evalúa de manera inmediata, lo que no ocurre en el evento isquémico, ya que hay unas horas de espera en las cuales veremos la imagen normal. Mientras que, a comparación de la morbimortalidad, el evento cerebrovascular hemorrágico es mucho más severo, tiene más alta mortalidad y morbilidad. Estos eventos hemorrágicos se asocian muy frecuentemente a pacientes con hipertensión arterial, y la gran parte o la gran mayoría, más del 50% hasta el 60% de las lesiones hemorrágicas suelen observarse en topografía de los ganglios de la base, así como también a nivel del tálamo, de la protuberancia y el cerebelo. Son regiones altamente frecuentes de evaluar una lesión hemorrágica de origen cerebrovascular. Aquí hay un algoritmo de la fisiopatología, se debilita la pared de la arteria, se produce un sangrado que genera daño sobre el parénquima, y al final la falta de oxígeno por la ausencia de irrigación es la que va a conllevar a la sintomatología que presenta el paciente. En hallazgos tomográficos, lo que vamos a observar es incremento de la densidad de la zona afecta. Vamos a observar que en ocasiones, como vimos en imágenes que les mostré en las clases de traumatismo craneoencefálico, una lesión hemorrágica del parénquima puede estar conectada o comunicarse hacia el sistema ventricular. Esto puede ocurrir. Estas lesiones van a estar rodeadas de edema, van a generar efecto de masa sobre el sistema ventricular o desplazando las estructuras de la línea media hacia el lado contralateral. Y también ese desplazamiento lo podemos expresar como herniación cerebral, de acuerdo al sitio donde se encuentre. Entonces, en este ejemplo que les muestro, es una lesión hiperdensa localizada en la región frontal derecha, rodeada por edema perilesional. No denotamos claramente que haya desplazamiento de la línea media, no estamos viendo el sistema ventricular, no podemos saber si hay compresión. Sin embargo, debe haber un efecto de masa sobre las circunvoluciones periféricas, y por su hiperdensidad esta lesión está en un estadio agudo. Entonces es una lesión aguda frontal del lado derecho. Pueden haber lesiones hemorrágicas que también pueden darse de manera múltiple. No es algo que yo les vaya a preguntar, porque de pronto se puede parecer a otros diagnósticos, pero sí considérense en la vida práctica que los infartos hemorrágicos o lesiones cerebrovasculares hemorrágicas pueden ser múltiples y no solamente esperemos que sean en una sola localización. Entonces, finalmente, tenemos como conclusión que la diferencia básica entre una lesión isquémica aguda y una lesión hemorrágica aguda es la densidad distinta que generan estas lesiones. En el caso de las lesiones isquémicas, vamos a ver en un principio lesiones que no las podemos ver, y más adelante, en las horas que lo podemos ver, vamos a verlas de baja densidad o hipodensas. Mientras que las lesiones hemorrágicas de manera inmediata las podemos ver con una marcada y alta hiperdensidad. Y eso sería todo, digamos, la revisión que corresponde a las lesiones isquémicas y a lo que podemos nosotros expresar en cuanto a una descripción de lesión isquémica. Entonces, hasta hoy hemos revisado imágenes de tomografía cerebral normal, pasamos por las imágenes de tomografía de traumatismo craneoencefálico en sus diferentes localizaciones, que son el hematoma epidural, el hematoma subdural, las contusiones hemorrágicas, lesiones intracraneales hemorrágicas, las hemorragias subaracnoideas. Hablamos un poco también de la lesión axonal difusa, y hoy hablamos de lesiones isquémicas y hemorrágicas causadas por eventos cerebrovasculares. Para nuestra próxima clase vamos a hablar de tumores cerebrales. Y una vez que hemos completado esos temas, pues estamos ya listos para el examen parcial que va a contener todos esos temas. Entonces recuerden, por favor, que es una nota para ustedes de ayuda,
el hacer el resumen clase a clase para que lo tengan presente, listo. Eso va a ser un archivo de PDF que lo van a subir todos juntos en un recurso que se va a abrir dentro de la plataforma en los días cercanos a la presentación del examen. El examen sí va a ser presencial y contiene tanto preguntas teóricas, que son de opciones múltiples siempre, y también estén preparados para la parte práctica, que será muy similar a la prueba que dimos en la clase que estuvimos presentes aquí en el hospital, con imágenes de las que ya hemos visto y descrito durante las clases. Entonces, bueno, con esto me despido y nos veríamos entonces el próximo día viernes. Doctora, Recording stopped. Ajá, dime.